Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shalom Aleichem, desde la sinagoga Bet Aderech en Cuernavaca, Morelos, les saluda el rabino Mijael Ávila. A todas aquellas personas que llegan a estas conferencias, más de 80 países, en este día, 18 del mes de Adar del año 5766, 18 de marzo del año 2006. En este Shabbat voy a compartir una conferencia que he titulado La Sabiduría. La Sabiduría. En esta ocasión que nos acompaña el rabino Gustavo Medina, su hijo, Baruch Abaim, bienvenidos. Nosotros que hemos leído las Sagradas Escrituras, hemos podido constatar que cuando el Eterno le plació dar su instrucción a Moshe para que le edificara el Mishkan, conocido en español como tabernáculo, vemos nosotros que el Eterno seleccionó a hombres y a mujeres que tenían ciertas cualidades y que, como veremos a continuación, una de las principales era la sabiduría. Les voy a pedir que vayamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, en el pasuk 3, Shemot 31:3, y vamos a ver un poquito al respecto de las personas que el Eterno llamaría para que tuvieran el privilegio de que con sus propias manos fabricaran, elaboraran los utensilios y todo aquello que vendría a componer el Mishkan. Shemot 31:3, habló Hashem a Moshe diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he llenado del espíritu de Elohim. ¿En qué? En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Amados del Eterno, la sabiduría en el hebreo es un sustantivo femenino y es la palabra hebrea Jochma. Repítanla conmigo. Jochma. Esta palabra la podríamos encontrar escrita J-O-J-M-A, Jochma, o J-K-M-A, acentuada, o J-O-K-M-A-H, ¿verdad? Con cualquiera de estas formas pudieran ustedes encontrarla, pero la pronunciación correcta de sabiduría sería Jochma, con acentuación en la A, al final. Y de dicha palabra Jochma se derivan otras palabras que ustedes ya conocen, como pudiera ser Jajam. ¿Qué es Jajam? Sabio. El que es en singular, que es un adjetivo, la palabra Jajam es sabio, y cuyo plural, ¿cuál sería? Jajamim, ¿verdad? Igualmente existe otra palabra que se suena igual que sabiduría en su sustantivo femenino, que es Jochma, pero vendría a ser el verbo. Entonces, ojo, existe la palabra Jochma como verbo y Jochma como sustantivo femenino. Comencemos entonces a estudiar la palabra sabiduría, la cual muy probablemente me va a tomar tal vez 2 o 3 conferencias más. Hemos leído entonces que de este hombre que el Eterno elige, él tenía una cualidad, y esta cualidad era la sabiduría. Ahora, me resulta interesante volver a leer el pasuk de Shemot 31:3, por favor. Shemot 31:3 dice: lo he llenado del espíritu de Elohim con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano. Amados, cuando leamos las Sagradas Escrituras, debemos de considerar cuáles son las palabras aledañas o que se unen, y todas estas palabras, en el hebreo, como en esta ocasión se los voy a demostrar, es importante prestar atención, porque para entender en toda su magnitud, en toda la profundidad las verdades del Eterno, muchas veces hay palabras que es necesario estudiar y que van a venir a complementar verdades que el Eterno desea mostrarnos. En esta ocasión voy a remitirme solamente a las 2 primeras, después de sabiduría, después de Jochma. Lo que dice el entendimiento y la que dice
conocimiento. En el hebreo, entendimiento, tobuna, pero no nos confundamos, porque hay veces que en el español lo traducen como entendimiento, ¿y cuál podría ser la palabra? En el hebreo. O al español pudieran traducirla como entendimiento, en este caso es la palabra hebrea, tobuna. Pero la mayoría de las veces al español traducen como entendimiento la palabra biná. ¿Correcto? Entonces, no nos confundamos. En esta ocasión, entendimiento la están traduciendo del hebreo tobuna, y la palabra conocimiento es la palabra hebrea da'at. Por lo tanto, es importantísimo estudiar todas las veces que aparece la palabra tobuna y todas las veces que aparece la palabra da'at, con el objetivo de, teniendo tobuna, jokma y da'at, poder comprender en toda su magnitud a qué se refiere con la palabra sabiduría. Ahora, escuchen esto. Yo me puse a indagar en la Torah, la mal llamada ley, y que en el español bien se podría traducir como instrucción, y no nada más me remití a estudiar en la Torah, sino en todo el Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento, y constaté que, observen bien esto, la palabra Jokma, Tobuna y Da'at juntas aparecen 4 veces. ¿Correcto? 4 veces. Por lo tanto, es importante estudiarlas en su conjunto. Después busqué yo la palabra Jokma y Tobuna y aparecen a lo largo del Tanaj 38 veces. Después estudié o indagué cuántas veces aparecía la palabra Jokma y Da'at, y aparecen 42 veces. Y por último, indagué cuántas veces aparecían juntas las palabras Tobuna y Da'at, y aparecen 14 veces. Sumándolas, todas estas veces en las cuales aparecen, nos da un número de 98 pasuquín en los cuales aparecen. ¿Ustedes creen que es importante estudiar estas palabras todas juntas con el objetivo de indagar cuál es la profundidad de las riquezas, de la sabiduría que el Eterno quiere darnos a partir de todo ello? Por lo tanto, roguemos al Eterno que en su oportunidad yo pueda compartirles a ustedes lo que significa Tobuna y pueda compartirles a ustedes lo que significa Da'at, entendimiento y conocimiento. Remitámonos ahorita a estudiar la palabra Jokma, sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pero en el mundo. Y esto nos tiene que quedar bien claro. El mundo tiene conceptos de palabra, los cuales los usa de una manera cotidiana, pero que muchas veces estos conceptos no necesariamente están acordes con los conceptos que manejan las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ahorita me voy a remitir a explicarles qué es la sabiduría, pero desde el contexto del mundo. Según el diccionario de la Real Academia Española, la sabiduría es el grado más alto de conocimiento. En realidad no sé a qué se refiere. El grado más alto de conocimiento. Segunda acepción de la palabra sabiduría es un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Voy a repetirlo. Sabiduría, grado más alto de conocimiento. Segunda acepción, conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. No obstante de lo que yo he leído, lo verdaderamente importante es considerar lo que dicen las Kidei Kodesh, las Sagradas Escrituras respecto de sabiduría. Por lo tanto, para llegar a concluir y a definir qué significa la palabra sabiduría, es bueno, es interesante considerar lo que dice Rashi, o lo que dice Maimónides, o lo que dice Onkelos. Pero yo tomo como regla una cosa: antes de estudiar cualquier cosa de las Sagradas Escrituras, ni voy al Midrash, ni voy al Talmud, ni voy a Rashi, ni voy a Onkelos, ni voy a ninguno de los sabios de nuestro pueblo, sino primero lo estudio con el único objetivo de no predisponerme a encontrar lo que se encuentra, o mejor dicho, a descubrir en base a esa predisposición de algún sabio de nuestro pueblo, con el objetivo que esa predisposición no me prive de encontrar verdades escriturales. Y por lo tanto, mi regla es la siguiente: primero estudio y después, ahora sí, comparo con Maimónides, comparo con Rashi, comparo con Onkelos, comparo con el Midrash, comparo con el Talmud,
y no permito que ninguno de ellos me prejuicie para encontrar las verdades del Eterno. Por lo tanto, en esta ocasión, quisiera poner a su consideración capítulos y versículos con los cuales me van a ayudar para darles el concepto de lo que es, a mi juicio, y después de haber estudiado la palabra Jochma. ¿Están listos? ¿Están listos? La sabiduría escritural. Existen aspectos básicos que debemos de conocer relacionados con la Jochma, sabiduría. Ahorita, a partir de este momento, voy a tratar de dejar de decir el término sabiduría y solamente voy a emplear el término hebreo, Jochma. Estos conceptos básicos nos van a ayudar a verificar, a indagar, a deducir qué significa la palabra Jochma. En primer lugar, Jochma proviene de el corazón. Jochma emana del corazón. Leamos algunos pasajes que ilustran esto. Shemot 31:6. Éxodo 31:6. He aquí, yo he escogido con él a Oriá, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Y lean esto. También he puesto sabiduría. ¿En dónde la puso? En el corazón de toda persona, y reitera, sabio de corazón, para que realice todo lo que he mandado. Shemot 35:26. Éxodo 35:26. A esto les va a gustar a las mujeres. Todas las mujeres cuyo corazón les impulsó con sabiduría, con Jochma, tejieron pelo de cabra. Ya vimos a los hombres, ahora vimos a las mujeres. Shemot 35:35. Los he llenado con Jochma de corazón para realizar toda obra de artesano, diseñador y borrador de material azul, lo que se le conoce como en el hebreo tejelet, púrpura, carmesí y lino de tejedor, para que realice toda su labor y hagan diseños artísticos. Amados, las Escrituras hablan tantas veces de lo que es el corazón que tristemente, si saliéramos a preguntar a todos aquellos que dicen creer en las Sagradas Escrituras, difícilmente pudieran definir lo que es el corazón. Y para aquellos que me están escuchando, yo les invito a que soliciten las conferencias en las cuales explico con detalle y con capítulo y versículo lo que significa la palabra corazón en el hebreo lev o levá y en el griego cardia. Como no puedo remitirme en esta ocasión a detalle explicar lo que es corazón, deseo resumirlo de la siguiente manera. Las Escrituras nos hablan del corazón, lev o levá, que no se refiere al órgano físico del hombre, sino es una parte de nuestro ser que, ojo, bien pudiera ser el cerebro, y bien pudiera ser el cerebro porque en el corazón se usa fundamentalmente para guardar el conocimiento. Que hoy aprendimos que la palabra conocimiento en el hebreo es da'at. Da'at. En el corazón se almacena tanto las reglamentaciones individuales humanas como las reglamentaciones que el hombre recibe de parte del Eterno. Teilim 37:31, Salmo 37:31, la ley de su Elohim está en su corazón. ¿Se acuerdan cómo dice Yirmiyahu 31:31? Que él renovaría el pacto con nuestro pueblo y pondría la Torah ¿en dónde? En el corazón. Entonces, cada vez que aprendemos de la voluntad del Eterno, ¿en dónde se siembra? En el corazón. Pero no nada más existe en el corazón las reglamentaciones del Eterno, sino nuestro conocimiento, nuestras reglamentaciones individuales, tal cual lo habla Romanos capítulo 2, verso 14, cuando dice que los que no tienen ley son ley para sí mismos, de tal manera que entonces en el corazón básicamente se encuentra el conocimiento que nos va a servir para o emitir juicios o llevar a cabo una acción del hombre.
cada vez que decidimos pararnos temprano en Shabbat y venir al rezo de Shaharit, lo estamos haciendo, estamos tomando esta decisión basado en el conocimiento que tenemos en el corazón, porque sabemos que Él es grato al Eterno, sabemos que Él es grato al Eterno alabarnos, y todos aquellos aspectos que nos van a llevar a tomar una decisión se encuentran precisamente ¿en dónde? En el corazón. De ahí que la base de la toma de decisiones es el corazón. Regresemos a la sabiduría, pero ahora relacionada con el corazón. Mishlech 2.10, Proverbios 2.10. Dice la Escritura, cuando la sabiduría, la Jochma, entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, lo vuelvo a leer, y ahora vuelve a enlazar, pero ahora sabiduría, Jochma, conocimiento y corazón. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento, ¿se dieron cuenta? El conocimiento se siembra en el corazón, y esto es lo que primero va a garantizarnos que un individuo sea sabio. ¿Qué? El conocimiento que tengamos en el corazón, y que como más adelante voy a explicar, les voy a dar el ciclo completo de lo que viene a ser la sabiduría. Obviamente, el conocimiento que el hombre siembre en su corazón deberá de tener su sustento en la verdad. Y obviamente no habrá mayor oportunidad de que el hombre tenga verdad si ignora la Torah de Hashem. Por lo tanto, en la medida que el hombre conozca la voluntad del Eterno a partir de sus Kibei Kodesh, de sus Sagradas Escrituras, tendrá mayor garantía que esa verdad se siembre en su corazón. Mishlech 4.2, por favor. Y en este pasaje de Mishlech, de Proverbios, voy a tratar de demostrarles que todos aquellos que buscan ser sabios, lo que necesitamos es adquirir conocimiento, sembrarlo en el corazón, un conocimiento del Eterno, y por lo tanto esto será el primer paso para ser sabios. Mishlech 4.2 dice ahí, porque os doy buena enseñanza, no desamparen mi ley. Y ojo, amados, no nos confundamos. Hay veces que traducen al español ley y que en el hebreo no es Torah. ¿Ok? Pero en esta ocasión sí es Torah. Entonces dice, no desamparen. ¿Qué quiere decir no desamparar? No dejen de lado ni Torah, dice el Eterno. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Verso 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga a tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y nuevamente hago la observación, hay veces que al español traducen mandamientos, pero que en el hebreo no es mitzvot, pero en esta ocasión sí son mitzvot, mandamientos del Eterno. Versículo 5, adquiere sabiduría. ¿De dónde vamos a obtener sabiduría? Una vez que guardemos la Torah, la retengamos en el corazón juntamente con sus mitzvot, sus mandamientos. Verso 5, adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. De ahí, amados, si nos damos cuenta que el corazón es vital para entender la sabiduría, que el conocimiento es vital para entender a la Jochma, y que obviamente debemos de tratar de dilucidar qué significa la palabra Jochma o sabiduría. Vamos al libro de Job 12.13, Job 12.13, y dice lo siguiente: con Elohim están la sabiduría y el poder, obvio. Hay un pasaje de la Escritura que cuando yo estaba estudiando, dice más o menos así: no hay sabiduría en contra del Eterno. Me encantó, porque obviamente cualquier hombre que ose pelear con Hashem, aún en el mismo caso de Job, desde luego que no va a actuar de una manera sabia. Entonces dice Job 12.13, con Elohim están la sabiduría y el poder. Obviamente a quien le pertenece la sabiduría es al Eterno. De ahí que yo pudiera dibujar en el pizarrón un ciclo que es interesante que consideremos. En el Eterno está obviamente la sabiduría, pero esa sabiduría
que nos da el Eterno, obviamente viene al hombre a partir de su Torah. Y esta Torah debe de ser sembrada en el corazón, lev en el hebreo. Y una vez que se tiene en el corazón, puntos suspensivos, y va a provocar una cosa, Jokmah. Este es el ciclo de la sabiduría. El Eterno, su Torah, el corazón, puntos suspensivos, que ahorita más adelante voy a explicar, y va a dar como consecuencia la Jokmah. Entonces, al no haber puesto el ciclo completo, la pregunta es ¿qué hace falta para entender completamente a la sabiduría? Y antes de cerrar este ciclo, quiero llevarnos a algunos pasajes que corroboran esto. Proverbios 2.6, por favor. Mishlei 2.6. Vean este ciclo y compárenlo con este pasuk. Porque Hashem da la sabiduría. ¿Está claro? Hashem da la sabiduría. ¿Y qué más dice? Y de su boca proviene el conocimiento, la Torah, y el entendimiento. Salmos 19.7. Vamos a la Teilá 19. Nuevamente comparémoslo. La Torah de Hashem es perfecta. ¿Ok? Torah y Hashem. Y sigue diciendo, restaura el alma. El testimonio de Hashem es fiel, hace sabio al ingenuo. Nuevamente, aquí tenemos la palabra sabiduría. Así que conocimiento y entendimiento vienen a ser igualmente importantes. Considerarlas y estudiarlas. Y el Yirmiyahu 8.9, los sabios son avergonzados, se llenan de terror y son tomados prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra de Hashem. Voy a volverlo a leer. Presten atención, por favor. No lo vean en sus escrituras para que observen bien lo que dice. Los Jajamín, dice, son avergonzados. Se llenan de terror y son tomados prisioneros. He aquí que han rechazado la palabra de Hashem. ¿Qué sucedió? Sigue diciendo, ¿y qué clase de sabiduría les queda? Ninguna. ¿Sí se dan cuenta? O sea, eran sabios porque confiaban en la palabra del Eterno, dejan la palabra del Eterno, y la pregunta de la Escritura dice, ¿qué clase de sabiduría les queda? Ninguna. Pues bien, amados, continuemos entonces con ese factor que resta para cerrar el ciclo de la sabiduría. Lo que resta para definir la Jokmah es que la Jokmah se manifiesta a través de la aplicación del conocimiento para la resolución de problemáticas específicas. Otra vez, la Jokmah se va a manifestar a través de la aplicación de ese conocimiento que tenemos en el corazón para la resolución de problemáticas o de hechos específicos que ayudarán a que se manifieste verdaderamente la Jokmah. ¿Correcto? Un ejemplo importante de esta Jokmah, ¿quién es? ¿Quién hubo un hombre que se destacó en Jokmah? Shelomo Amelech, Salomón. Y se acuerdan ustedes, fue tan importante la fama que él tuvo al respecto de su sabiduría, fue considerado como Jajam, un hombre sabio, que recordemos aquel evento en el cual, ¿se acuerdan ustedes? Dos mujeres prostitutas, el mundo lo conoce, ¿verdad? Una de ellas aplastó a su hijo, y como murió, agarró el hijo de la otra, ¿se acuerdan ustedes? Y estuvieron ellos disputando por el niño, se le presentaron la problemática a Shelomo. Shelomo, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, pártalo por la mitad y denle cada quien de las mujeres su parte. Y la que verdaderamente era la madre dijo, no, yo prefiero verlo vivo antes que muerto, aunque me lo quiten. Entonces, con esta aplicación del conocimiento de Shelomo, lo que se demostró fue una cosa. Jokmah. ¿Se dan ustedes cuenta? Entonces, necesitamos al Eterno para que nos dé su verdad, que sea sembrada esta verdad en el corazón,
Y una vez que la tenemos en el corazón, la vamos a emplear para situaciones prácticas específicas de la vida. Y ahorita voy a dar muchos más ejemplos. Primera de Reyes 11:41, Alef Melahim. Los demás hechos de Shalomó, todas las cosas que hizo y su sabiduría, no están escritos en los libros de los hechos de Shalomó. Démonos cuenta que la sabiduría no estriba nada más en conocer la voluntad del Eterno, sino estriba en que sus hechos, sus acciones, la resolución del conocimiento se ha llevado de forma práctica y por lo tanto va a provocar sabiduría. Por eso es que es interesante este pasaje y no quise dejar de ponerlo porque ilustra esto que les estoy platicando. Los demás hechos de Shalomó, todas las cosas que hizo y su Jochma, no están escritos en los libros de los hechos de Shalomó. Se dan cuenta que la sabiduría no se puede platicar, vaya. Una persona no puede decir yo soy sabio, sino que la sabiduría se demuestra. Y si no se demuestra, es que no se tiene. Por lo tanto, cerrando el ciclo, voy a dictárselos. Primero está el Eterno, después la Torah, después esa Torah se siembra en el corazón, después se usa el conocimiento para la aplicación de la resolución de hechos específicos y por lo tanto se demostrará la sabiduría. Ahora presten atención o tomen nota de lo que es el concepto escritural que he venido platicándoles. Sabiduría, desde el punto de vista escritural, es el conocimiento de la voluntad del Eterno que se encuentra en el corazón y que es usado para la resolución de hechos específicos que darán muestra de que se tiene. Nuevamente el concepto sabiduría es el conocimiento de la voluntad del Eterno que se encuentra en el corazón usado para la resolución de hechos específicos que darán muestra de que se tiene. Hay un factor que aparece en la Kideya Kodesh y que no puedo dejar de lado por cuanto ilustra lo anterior si es que lo analizamos con un poco de profundidad. Es un pasaje que la mayoría de ustedes debe de acordarse o lo debe de haber escuchado alguna vez cuando menos. Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Pero quisiera que reflexionáramos en esta frase. El principio o el comienzo de la sabiduría es el temor a Hashem. Ojo, no dice que teniéndole temor al Eterno somos sabios, no. Dice una cosa muy importante, el comienzo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, sin que una persona pueda conocer de una manera personal al Eterno, una vez que lo conoce, ese será el comienzo para algún día poder obtener Jochma. Pero ¿qué quiere decir cuando dice el principio de la sabiduría es el temor? ¿Ves verdaderamente un temor? Sin duda alguna. Las Escrituras nos enseñan que el hombre no debe de temerle a nada ni a nadie, o lo que es lo mismo. Las Escrituras nos enseñan que no debemos de temerle a las circunstancias, no debemos de temerle a las problemáticas, no debemos de temerle a los hombres, pero es importante que el hombre le tema al Eterno. ¿Y en qué estriba el temor? En conocer que el Eterno es justo y que si te ha tomado como hijo, es recompensador si tú actúas de una manera correcta, tanto como disciplinará a todos aquellos que toman como hijos. Por lo tanto, ojo, el principio de la sabiduría del temor al Eterno es saber que cualquier acto que nosotros hagamos, el Eterno lo ve. Que aunque estemos en lo íntimo y estemos meditando y pensando mentir, esa mentira el Eterno la ve. De tal manera que cuando cada uno de nosotros en lo íntimo o estamos platicando con otra persona y estamos suponiendo que lo que estamos haciendo el Eterno no lo está viendo, es que no tenemos temor de él y lo más probable es que no lo conozcamos. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aquella persona que no tema al Eterno, lo más probable es que no lo conozca. Por lo tanto, el principio de la sabiduría es el temor al Eterno.
Devarim 4:5. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos. En el hebreo, estatutos, hukim, y decretos, mishpatim, juicios, como Hashem y Elohim me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra de la cual entráis para tomar posesión de ella. Verso 6. Guárdalos pues y ponlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría, vuestra hokmah, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Miren, amados, nuestro pueblo Israel se distinguió por una cosa, porque una vez que obtuvo la voluntad del Eterno, su Torah, y lo empezó a poner en práctica, a partir de sus hukim, a partir de sus mishpatim, de sus estatutos y de sus juicios, los pueblos aledaños se maravillaron y dijeron, este es un pueblo justo. Y por lo tanto llegaron a determinar que Israel era una gran nación, sabia y entendida. ¿Por qué? Porque se legislaba la relación del hombre con el hombre, en la Torah, tanto como la relación del hombre con el Creador. De tal manera que si pudiéramos nosotros regodearnos de algo, y eso lo voy a compartir más adelante en los siguientes estudios, hay un versículo en donde dice, no se alabe el valiente en su valentía, ni al rico en sus riquezas, sino en algo se debe de alabar, es en conocerle. De tal manera que lo que dice la Escritura es que cuando el pueblo recibe ese conocimiento a partir de los hukim y los mishpatim, que son dos partes de la Torah, y los pone por obra, ojo, los puso por obra, entonces fue considerado sabios, jajamim. Vayamos a los ejemplos prácticos. Tehilim 104:24. Y primero, para reafirmar todo esto que he compartido, quisiera que consideramos la creación del Eterno. La creación es uno de los aspectos más maravillosos, más misteriosos, pero a la vez, en la medida que yo me lo encuentro cada vez que estudio, me gozo porque digo, entiendo un poquitito más de la creación. Salmo 104:24. Cuán numerosas son tus obras, oh Hashem. Pero fíjense cómo dice, a todas las hiciste con hokmah. La tierra está llena de tus criaturas. Proverbios 3:19. Mislech 3:19. Hashem fundó la tierra con sabiduría. Afirmó los cielos con entendimiento. Dense cuenta y reflexionemos en lo que dice ese pasaje. Hashem dice, fundó la tierra con sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? La verdad y el conocimiento que estaba dentro de él los llevó a dar de forma práctica para la resolución de problemas. Por lo tanto, el Eterno es sabio, porque a partir de la verdad que está dentro de él, lo aplicó para fundar la tierra. Proverbios 24:3, esto relacionado con nosotros, con sabiduría se edifica la casa, esto es llevándolo a la práctica, y con prudencia se afirmará. Bien, vayamos al libro de 2 de Shmuel 20:16, Bet Shmuel, 2 de Shmuel 20:16, y quiero dar dos ejemplos de la sabiduría en las Escrituras, adicionales a las que he compartido. En este capítulo, Perek 20 de 2 de Shmuel, nos habla de una persona que se estaba sublevando a David. Su nombre era Sheba. ¿Qué es Sheba? 7. Imagínense, le decían, oye 7, pero ese era tu nombre. Por eso me gustó, porque le dicen Sheba ben Bikri. 7 hijos de Bikri. Bien, este sublevador de David trató de alguna manera de obstaculizar el reinado de David Amelech y huyó una vez que fue perseguido por Joab. Al español lo ponen como Joab, que era uno de los enviados de David Amelech. Joab va en persecución del 7, y una vez que encuentra a Sheba, lo encuentra en una ciudad amurallada. Esa ciudad amurallada se llamaba Beit Mahá, ciudad de confort. O sea, nada tonto el hombre. Se va y se resguarda en una ciudad amurallada, ciudad de confort.
Y estando en la ciudad amurallada, ¿qué creen que hace lo que hace Joab? Junto con los guerreros. Quieren destruir la muralla. Baruch Hashem hubo una mujer sabia dentro de la ciudad. Y esa mujer sabia, ¿qué creen que fue lo que hizo? Salió, habló con Joab y le dice: Joab, esta ciudad que estás tratando de destruir es fundamento de Israel, ¿cómo la vas a destruir? Mejor pega que nosotros te entreguemos a ese varón Sheba y no destruyas toda la ciudad. Leámoslo. Shemuel 20:16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? O sea, como quien dice, o sea, la fama que tenía de ti no concuerda con la forma en cómo estás actuando. Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte a Abel. Seguramente Abel era un jajam de la ciudad. Dice, y así concluían cualquier asunto. Lo más probable es que Abel ya haya muerto. Verso 19. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la verdad de Hashem? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Y la mujer, yo creo que se volteó y se rió y dijo: pues ¿qué estaban haciendo, varón? Verso 21. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Sheba ben Bikri ha levantado su mano contra David Amelech. Entreguen a ese solamente y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Miren, noten cómo dice la escritura: fue la mujer con su sabiduría, de forma práctica. Y ellos cortaron la cabeza a Sheba ben Bikri y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, se retiraron de la ciudad, cada uno en su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Aleluya. ¿Qué dice el libro de Primera de Corintios? Dice: si tienen alguna cosa que juzgar entre ustedes, ¿que acaso no hay ni solo uno sabio entre ustedes? Obviamente, amados, si tenemos alguna problemática, alguna situación, amados, para eso el Eterno puso a los siervos en medio de su Keilah, con el objetivo de que, teniendo un poco más de garantía de tener la Torah en el corazón, puedan de alguna manera actuar. Y por lo tanto, amados, todos aquellos que servimos, somos una carta abierta de tal manera que nuestras acciones pueden ser juzgadas duramente, porque lo que se estaría esperando de nosotros, dependiendo de la perspectiva de la gente, es que actuemos siempre con sabiduría. Y es verdaderamente un reto el poder mantenernos así. Otro ejemplo, regresemos al libro a Shalomó, Primera de Reyes 3:28. Primera de Reyes 3:28. Todo Israel, ya es la conclusión del evento de las mujeres con Shalomó, todo Israel se enteró de la sentencia que había dado el rey y tuvieron temor al rey, porque vieron que en él había sabiduría de Elohim para administrar justicia. Fíjense cómo es interesante que detrás de un evento, de un hecho, de un acto, la escritura lo registra como un acto de Jochma, de sabiduría. Por lo tanto, quisiera, antes de concluir, mostrarles desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras que la Jochma debe de ser evidente y patente ante los ojos de las personas que están cerca de un jajam. Debe de ser patente la sabiduría. Inciso A. El tzadik, el justo, con su boca expresa sabiduría. Si tú estás con un individuo o con una mujer que lo único que habla todo el tiempo es críticas, es que viste cómo llegó, es que viste que no se puso, es que viste que no hizo, es que viste, y es que viste, y es que viste, y es que viste, amados,
lo más probable es que lo que tenga esa persona, ese hombre o esa mujer, es una falta de Jogma, porque la Jogma debe de ser inclusive expresada con la boca. Salmos 37:30, la boca del tzadik expresará sabiduría y su lengua proferirá juicio. Inciso B, la sabiduría puede ser constatada por personas. Primera de Reyes 10:4. La reina de Shabá vio la Jogma de Shelomó y la casa que había edificado. Cuando la reina de Shabá, esa reina etíope que llegó y dice que ella vio la sabiduría de Shelomó. ¿Cómo lo vio? A través de los hechos que él tenía. Fíjense, y de la casa que había edificado. Primera de Reyes 10:6, entonces dijo al rey, esta mujer Shabá, dice, era verdad lo que había oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. O sea, la reina había escuchado que Shelomó era sabio, pero cuando llegó lo pudo ella constatar. Inciso C, la sabiduría se rebrota en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que desde luego por una u otra forma el hombre debe de evidenciarlo. Proverbios 18:4. Aguas profundas, Misley 18:4, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa es la fuente de la sabiduría. Arroyo que rebosa. Inciso B, por último, inciso B, las palabras dan muestra de la sabiduría, pero ojo, sazonadas con la Torah. Proverbios 31:26. Su boca abre con sabiduría y la Torah de la misericordia está en su lengua. Entonces, por último, de la evidencia de la Jogma, las palabras dan muestra de la sabiduría, pero ojo, esas palabras deben de ser, obviamente, sazonadas con la Torah. Concluyendo y resumiendo, la Jogma tiene su sustento en que el hombre conozca al Eterno, permita que su voluntad se siembre en su corazón y, lo más importante, ponga en práctica para la resolución de situaciones dadas en su vida, que darán como resultado que la Jogma sea evidente ante los ojos de las personas que lo rodean. Espero que lo que he compartido en esta mañana sea suficiente sustento para el concepto que yo les he podido compartir, y antes de despedirme deseo compartir con ustedes que el contenido de los demás estudios futuros relacionados con la Jogma abordaremos situaciones como, por ejemplo, ¿por qué desear la Jogma? ¿Cuáles son las formas que un hombre o una mujer podrá adquirir la Jogma? Veremos hombres que dan ejemplo de la Jogma, los frutos de la Jogma y, por último, unas advertencias de la Jogma. Me despido desde la sinagoga Freda Berech, el rabino Mijael Ávila. Que Hashem les llene de Jogma. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.